el primer atributo o la primera herramienta que entiende el consumidor que tiene que ser de cara para poder comercializar bien un alimento es la calidad. A todos se nos llena mucho la boca cuando hablamos de calidad, pero ¿la calidad qué es? ¿La calidad es que un tomate sea rojo, rojo uniforme, o que sea muy redondito, o que tenga estrías? Pues la calidad está concebida como todos aquellos aspectos, atributos, es decir, adjetivos calificativos, que como consumidores diferenciamos y que forman parte del todo, de todo el alimento, y que, por lo tanto, diferenciando esos atributos, nosotros tenemos el acto de coger el alimento y luego ya consumirlo, etc. Esos atributos se dividen en 4 categorías muy concretas. Las llamadas atributos sensoriales, todos aquellos que podemos percibir por nuestros sentidos: el oído, el olfato, el gusto, el tacto, la vista. La vista tiene un poderío tremendo a la hora de los aspectos de decidir. Pues a veces ese atributo que percibimos por la vista hay que saberlo diferenciar, porque no todo es oro lo que reluce, sino que a veces se enmascaran algunas cuestiones. Por ejemplo, mirad esta carne. Esta es de producción ecológica y esta es de producción convencional. ¿Qué le pasa a la carne cuando se pica? La carne se oxida, acaba con un tono burdeos, como vemos aquí. ¿Cómo es posible que esta carne esté roja todavía? Si es una carne picada, la convencional, por el uso de aditivos alimentarios. Por eso la vista juega un papel muy importante a la hora de, de llevarnos hasta donde el comercio quiere que nos lleve. Y hay que diferenciar bien los aspectos de calidad que nos entran por la vista. Luego tenemos los atributos de tipo comercial. ¿Cuáles son? Pues aquellos que podemos entender que están en la línea de comercialización. Pues hacen un poco de referencia a lo que es las categorías comerciales, calibres, incluso pues algunos de estos criterios de calidad comercial también van muy dirigidos para introducir el alimento en mercados de carácter internacional, en la exportación, donde hay un cumplimiento de unas determinadas normativas. En cuanto a la producción ecológica, pues realmente también se cumplen aspectos de calidad o atributos comerciales, porque al fin y al cabo tenemos una normativa que nos indica cuál es el método, cuáles son las líneas generales para seguir, y en esa metodología, con el cumplimiento, pues luego podemos reconocer los alimentos de producción ecológica mediante un logotipo que es un aval para el consumidor que ese alimento está obtenido por métodos de producción ecológica. Y es también un atributo de carácter comercial. Luego tenemos los atributos ocultos. Se llaman así porque como consumidores no tenemos acceso al color, incluso a veces al olor, pues podemos percibir la vista, pero los atributos ocultos o internos son aquellos que hacen referencia a la composición. Y en la composición tenemos tanto el valor nutricional como la presencia de tóxicos en los alimentos o la ausencia o la presencia de alguna adulteración. No es lo mismo una toxicidad que una adulteración. La adulteración es el engaño al consumidor. Lo que pasa que a veces estamos en la línea del roce, ¿no? ¿Dónde está lo que llega a ser tóxico y dónde está lo que llega a ser una adulteración? Mirad, uno de los ejemplos que tengo para indicar qué es esto de la adulteración y cómo podríamos llegar a adulterar un alimento está en el siguiente. ¿Conocéis los patés? Los patés de foie gras, que, claro, el paté como tal, pues no es nada más que una carne, un hígado que se ha macerado o se ha triturado con la grasa para formar ahí la amalgama, y es un alimento que desde el punto de vista económico es muy caro, porque es
altamente proteico y, por lo tanto, las proteínas son nutrientes caras de obtener. ¿Cómo es posible que en el mercado tengamos disponible tanto foie gras a precios que a veces dices, pero ¿cómo es este precio si eso tiene que ser proteína? Pues la única manera que hay es introduciendo nutrientes económicos, nutrientes baratos. Los nutrientes económicos son los hidratos de carbono. ¿Cuál es el efecto? El efecto es, pues si tenemos una miga de pan y la miga de pan la introducimos en agua o en leche, la miga de pan se hincha, aumenta el volumen. Pues ese es el mismo efecto que podemos hacer introduciendo esos cereales en las mezclas con el paté. ¿Cuándo es una adulteración? Si leemos en la etiqueta de composición, y no aparecen hidratos de carbono o almidones, que es muy común ver en alimentos cárnicos, contiene almidones. Dice, pero si esto es carne, ¿cómo va a contener almidones? Pues lo contiene, porque así abaratan también el producto. Pero si, como les decía, en la etiqueta no aparece la presencia de los almidones o aparece almidones o hidratos de carbono en un 5% y analizamos el producto y sale un 6%, eso es una adulteración. Cuando no aparece y están, o cuando la cantidad que indica es inferior, la que existe es superior a la que indican. Eso es una adulteración. Y eso, pues es de juzgado. Ahí se pueden hacer las denuncias a través de los canales existentes. Y la toxicidad, pues esa es más difícil de reclamar. ¿Por qué? Porque los tóxicos son como consecuencia de las malas praxis que se realizan en la agricultura y en la ganadería. Y también en la transformación de alimentos, la utilización de los aditivos alimentarios. Yo quiero saber qué aditivo es el que está aquí, que lo indica, porque lo debe de indicar, si no, sería denunciable. Pero claro, yo quiero saber cuáles son los efectos de ese aditivo, porque las sustancias químicas tienen efectos sobre nuestra salud. Pero sobre eso no hay normativa, solamente sobre aquellas que ya existe una relación causa-efecto y entonces se indica contiene y lo que indica que contiene es la palabra que se conoce como ese aditivo. El caso más común son los sulfitos, ¿no? Contiene sulfitos. El sulfito es un E300 algo, pues aparece sulfitos porque es lo que reconocemos. Bueno, y luego tenemos atributos de carácter social y medioambiental que cada vez más toman fuerza como consumidores a la hora de decidir un alimento. ¿Por qué? Porque hay consumidores que a la hora de ese acto de escoger el alimento, pues quieren alimentos de proximidad, quieren alimentos en los cuales el valor añadido de ese producto repercuta directamente sobre los productores de la zona y por lo tanto deciden ese canal de compra y esas cuestiones cada vez son importantes. De la misma manera que hay consumidores que a la hora de elegir un alimento, pues prefieren un alimento de producción ecológica porque el respeto medioambiental va detrás y quieren un sistema de producción que sea sostenible de la misma manera que a la hora de querer un alimento de origen ganadero, pues se considera que el animal haya seguido las pautas de bienestar animal y todas esas cuestiones pues son aspectos que el consumidor ya se lo plantea y que hace el acto, ¿no?, de la compra del alimento y que configuran los atributos de calidad. Todos ellos, pues vamos a ir realizando un pequeño repaso, pero evidentemente los que para mí tienen más repercusión son los atributos ocultos, los que hacen referencia a la composición nutricional y donde pues vamos a tener una extensión importante. Mirad, cuando hablamos de la composición de los alimentos, porque hoy en día tenemos ya muchas aportaciones de carácter científico que nos ponen de manifiesto cómo la agricultura convencional tiene una
importante causa en los efectos de contaminación de aguas, de suelo, de atmósfera, de nuestro organismo, de los organismos de los animales, ¿no? Los pingüinos tienen en su grasa concentraciones de DDT. Eso es una contaminación derivada de la utilización de ese producto y somos responsables de que eso esté ocurriendo, ¿eh? Pues tenemos, como digo, mucha información de lo que ha pasado en la contaminación por la utilización de la agricultura convencional. Pero cuando llegamos a los alimentos, ya ahí aparecen las polémicas, los alimentos ecológicos a lo mejor no tienen la misma composición o los alimentos convencionales mantienen la composición nutricional. Pues mirad, os muestro esta tabla. Esta tabla es de un grupo de investigadores suizos y en ella pues aparecen una serie de alimentos de producción vegetal, el brócoli, guisantes, patata, zanahoria, espinacas, manzana, plátano y fresa. A continuación, en la siguiente columna, aparecen una relación de nutrientes mayoritarios de esos alimentos, como por ejemplo los contenidos minerales de calcio, magnesio, el contenido en vitamina C, el contenido en vitamina B6 o en ácido fólico, la B9, ahí aparecen esos nutrientes. En las tres columnas siguientes aparece la composición que de esos nutrientes, esos alimentos presentaban en 1985, en 1996 y en el 2002, una serie evolutiva. Las dos últimas columnas hacen referencia al detrimento, a la pérdida del valor nutricional que han sufrido en esos nutrientes esos alimentos. Datos alarmantes como, por ejemplo, que las manzanas en promedio hayan podido perder un 70% en vitamina C. O, no sé, en las zanahorias que en promedio hayan podido perder un 20% en calcio, un 60% en magnesio. Es alarmante. Primera pregunta, ¿qué estamos comiendo? Si estamos dejando de obtener por los alimentos un 20% en calcio, claro, luego vienen los problemas de enfermedad, la osteoporosis y todas estas cuestiones que también las tenemos ahí. Se asumen muchos riesgos con la alimentación, muchos. Y la segunda pregunta que suscita la observación de esta tabla es ¿cuáles han sido las causas que han llevado ahí? Pues miren, las causas, según apuntan estos investigadores, que yo comparto en su totalidad, son 4. Primera, el empobrecimiento de los suelos. Los suelos han ido perdiendo la fertilidad biológica. Es verdad que se les han ido restituyendo puntualmente con elementos minerales, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, algún microelemento cuando era necesario, pero los alimentos han dejado de tener esa capacidad, los suelos han dejado de tener esa capacidad de proporcionar, de tener la fertilidad biológica que tenían que tener. La segunda causa es la sustitución de variedades locales por variedades híbridas o comerciales. Y es que cuando una semilla ha estado históricamente ubicada en un territorio, esa semilla ha sido capaz de, si tenía que profundizar más la raíz para llegar a la zona donde se encontraba el potasio, donde se encontraba el magnesio, pues ha desarrollado un sistema radicular profundo para llegar a donde tiene que llegar. Si las horas luz que ha tenido la planta en el sistema productivo han sido de tal, pues ha sido capaz de llegar a sintetizar los niveles de vitamina que tenía que sintetizar. El manejo del agricultor también ha hecho posible que con el conocimiento del suelo, del clima, pues hayan sido capaz de desarrollar el máximo potencial. Y eso es lo que nos ha pasado con las variedades locales, que han estado históricamente ubicadas en un territorio y, por lo tanto, capaces de desarrollar todo el potencial para obtener un valor nutricional final. ¿Qué ocurre con las variedades híbridas y con las variedades comerciales? Pues que son semillas que han sido obtenidas bajo procesos de mucho mimo. ¿Necesitaba nitrógeno? Se lo dan. ¿Necesita potasio? Se lo dan.
¿Necesita agroquímicos? Se los dan. ¿Necesita agua? Bajo algodones. Con lo cual, no desarrolla bien todo el potencial genético que puede desarrollar. Pero además, cuando se instala en el campo, esa semilla, ¿qué es lo que quiere? Todo el paquete tecnológico con el cual ha sido desarrollado. Y cuando no lo tiene, la producción va mal. Si no le damos el agua para el cual ha estado diseñada, la producción va mal. Si no tiene las unidades de nitrógeno que tiene, la producción va mal. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Que detrás de la semilla viene la receta. Pam, 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 pam. Y como no se la pongas, pues la producción falla. La tercera razón está en las recolecciones prematuras y la conservación en cámara. Miren, si esto es el ciclo de vida de un tomate, por ejemplo, y este es el óptimo de recolección, en el óptimo de recolección es donde tenemos la máxima concentración de vitaminas, la máxima absorción de minerales y, por lo tanto, donde se concentra el mayor poder nutricional, en este caso el tomate. Si recolectamos aquí todo el periodo de tiempo donde el tomate no ha estado en la mata, pues es un periodo de tiempo donde el tomate ha dejado de absorber potasio, magnesio, calcio y que además, desde el punto de vista bioquímico, ha dejado de sintetizar las vitaminas. Se recolecta aquí y se mete en la cámara. En la cámara, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la cámara van a cambiar los ácidos a los azúcares, vamos a tener cambios cromáticos y además forzados por determinados gases que se emplean, pero en la cámara no se va a absorber mineral, no se va a absorber el calcio, no se va a absorber el potasio y en las cámaras no se va a sintetizar vitamina y por lo tanto ahí tenemos también esa consecuencia de la pérdida del valor nutricional. Y la cuarta razón está relacionada con la tercera y es las grandes distancias que tienen que recorrer los alimentos desde el destino, o sea, desde el origen al destino. Distancias entre las cuales pues, los alimentos llegan a perder la vitalidad que presentan y, por lo tanto, el valor nutricional. ¿Cómo podemos invertir el proceso? ¿Cómo podemos hacer para que los alimentos recuperen esa concentración y por lo tanto, decir que tenemos alimentos? Actuando sobre los 4 puntos. Actuando sobre el suelo. La agricultura ecológica se plantea la fertilidad como un parámetro de fertilidad biológica, no de aportar nutrientes para la planta, sino de fertilizar y de nutrir el suelo. Por lo tanto, el primer factor lo tenemos ahí. Uno de los principios de la agricultura ecológica es la utilización de variedades autóctonas y razas autóctonas también, por lo tanto ahí volvemos a los principios. El realizar las recolecciones lo más próximo al consumo, el utilizar esa comercialización de proximidad, de ahí la importancia de la venta de proximidad de los productos ecológicos. ¿Qué pasa con el mercado exterior que pide mucho alimento? Pues bueno, a lo mejor esto es lo que tenemos ahora de debate. Tendremos que hablar de una agricultura ecológica de 2 velocidades, pero el sistema más adecuado es el que tenemos, la producción más cercana al consumo. Y es que el que además las Naciones Unidas pues invocan a que es el sistema del futuro. Y por lo tanto, pues la cuarta cuestión, el acortar los transportes de los alimentos, pues también está ahí involucrado. Así que la agricultura ecológica, por los propios principios tecnológicos y filosóficos que presenta, es capaz de actuar sobre el modelo e invertir y hacer que eso sea posible. Cuando hablamos de la composición de alimentos, pues la verdad es que estamos hablando de algo altamente variable. Por ejemplo, si cogemos una lechuga tipo romana y una escarola, pues ambas se utilizan para la elaboración de las ensaladas,
pero una tiene una textura, un contenido en agua, y la escarola pues va a tener otro contenido no solamente en agua, sino también en principios activos que están ahí presentes. Por lo tanto, hay muchos factores que influyen en la composición de alimentos. Uno de ellos es la técnica agrícola y ganadera. Y en la técnica agrícola y ganadera pues está la variedad empleada, la raza empleada, la utilización del agua de riego, la utilización de la fertilización, bien sea química, bien sea orgánica, pues todo eso va a influir ahí. La utilización de sustancias fitosanitarias, la utilización de medicamentos en la ganadería convencional, la utilización de promotores del crecimiento en la ganadería convencional, pues todas estas sustancias que se emplean en la técnica agrícola y ganadera finalmente nos pasan factura y acaban en la composición de los alimentos. Un ejemplo, esto fue estamos de días de alertas alimentarias, con la carne de caballo nos tienen así, bueno, pues ahora ha tocado un pico de alerta alimentaria y lo tenemos ahí. El hecho que les iba a comentar es también una alerta alimentaria que tuvo lugar, pues hará unos 10 años, creo más o menos, y fue en la zona de la cornisa cantábrica, un tanque de leche que iba destinado a la elaboración de yogur. Llega el tanque de leche a la central lechera, le añaden el fermento láctico y el fermento moría. Era tanta la concentración en antibiótico que llevaba esa leche que era capaz de matar al fermento. Claro, en este caso, como la leche iba destinada a la elaboración del yogur, pues ahí lo detectamos. Pero, ¿qué ocurre con la leche que entra directamente? Pues que son los antibióticos que estamos recibiendo. Hoy en día se habla de que tenemos altas resistencias a los antibióticos. Claro, ¿y de dónde vamos a tener resistencia si yo no tengo antibióticos? Pues de la que nos entra por la vía alimentaria. Ahí los tenemos, la carne, la leche sobre todo, que abusan porque relajan los animales, etcétera, y ahí lo tenemos. Cómo la técnica agrícola y ganadera influye en esa composición. Para mí, uno de los más importantes es el tema de la biodiversidad genética empleada en la agricultura. Influye de verdad de forma tremenda. Es lo que les decía antes, si cogemos una lechuga tipo romana o una iceberg, o bien la escarola, que ya es más extrema, pues cada una va a tener una composición, unas texturas, y eso es la genética que lleva cada una de ellas. Pero es tan importante esta cuestión de la biodiversidad cultivada o agraria que ya lo pone de manifiesto la propia FAO en el grupo de los recursos fitogenéticos. Esta gráfica es de 1996 y la verdad es que hemos avanzado muy poquito con ella, porque en este año, en la reunión del grupo de los recursos fitogenéticos, que desde entonces solamente se ha vuelto a reunir 2 veces más, y en aquel año se reunió porque teníamos un español ahí, que era José Esquinas. Bueno, ahora ya no está en la FAO, pero es un investigador que vive en Córdoba. Bueno, pues miren, en este estudio se puso de manifiesto cuáles eran los factores que influían en la pérdida de biodiversidad del planeta. Y la primera causa que influye sobre la pérdida de biodiversidad del planeta es la sustitución de variedades locales por variedades híbridas y variedades comerciales. La primera causa. A veces estamos tan preocupados por el tema del lince ibérico y no vemos que el lince todavía no nos lo vamos a comer, pero una lechuga sí. Una patata también. Y el mantenimiento de esa biodiversidad cultivada solamente es posible si después está introducida en el consumo. La única manera que tenemos. Porque, miren, a veces trabajando con agricultores
en los cuales emplean mucha biodiversidad cultivada, me dicen, no, esta variedad ya no la pongo. Uy, ¿por qué no la pones? Si es tan interesante, tiene esto, tiene lo otro. Dice, porque no me la compran. Entonces, ¿para qué la voy a cultivar si no me la van a comprar? Por eso el consumo y el dar a conocer el patrimonio que tenemos es tan importante, ¿eh? A la hora de la comercialización y de dar a entender toda esa biodiversidad que tenemos. Y somos privilegiados porque hemos tenido un panorama muy agrícola, muy ganadero, y hoy en día pues encontrar ya las razas autóctonas cuando tenemos ahí las híbridas súper productivas, pero ¿productivas de qué? De fármacos, porque es que todo el paquete va detrás, todo el paquete. Bueno, pues ahí lo tenemos, hay que actuar sobre la biodiversidad cultivada, que además es una de las herramientas de comercialización más interesantes. Luego les voy a poner muchas fotografías y van a ver el potencial que tiene esa biodiversidad. Bueno, y la segunda cuestión que influye sobre la composición de los alimentos es lo que ocurre ya a nivel de transformación. En la agroindustria. La agroindustria es capaz de coger algo que ninguno de nosotros reconocería como alimento y darle las mezclitas, el paté, por ejemplo, volvemos al tema del paté, le damos las mezclitas, le ponemos los aditivos alimentarios, los colorantes, los antioxidantes, todos los antes que estén permitidos, que son muchísimos, y ¡pumba!, nos lo ponen en el lineal y lo tenemos que así, a disposición. Y de verdad que la agroindustria tiene un poderío muy fuerte. Aquí lo vemos, Es que el tema del color es tremendo el juego que tiene. Les voy a poner un ejemplo con el tema del color. El tema de las mermeladas, y en concreto la mermelada de fresa. La mermelada es una elaboración de la fruta con azúcar, donde van los azúcares internos de la fruta más azúcares añadidos. En la elaboración, en la cocción, la temperatura tiene un efecto sobre los azúcares. Nosotros cuando cogemos azúcar y lo ponemos al fuego, pues se oscurece, todos los efectos que ya sabemos que tiene la caramelización de esos azúcares. Pues una mermelada de fresa, si nosotros la hacemos en casa, la mermelada de fresa acaba con un color burdeos, pero no acaba de un color rojo intenso. ¿Cómo se empeña la industria agroalimentaria en meternos la mermelada de fresa roja? Roja, pues solamente con la utilización de estos aditivos alimentarios. Algunos de ellos, pues, puesto en entredicho. Luego vamos a hacer algún ejemplo de estas cuestiones. Y bueno, pues ahí los tenemos. El empleo del refinado. La industria agroalimentaria sobre la composición de los alimentos tiene dos acciones muy importantes. Una, que es capaz de eliminarnos nutrientes que de forma natural estarían en los alimentos, por ejemplo, en el refinado del cereal, donde se nos elimina pues las plumillas, donde va la fibra, pero también donde se rompe el germen, que es la parte con mayor valor nutricional, o en el refinado del azúcar, donde la cristalización y la purificación hasta llevar al azúcar cristalino y blanco, pues nos elimina algunos de los minerales que están ahí de forma natural en el azúcar. Y luego también la transformación de alimentos es capaz de introducirnos, primero nos elimina nutrientes, ¿no? Y luego la segunda acción es introducirnos estas sustancias químicas que de forma natural no estarían en nuestra cadena alimenticia, como son los aditivos alimentarios. Sustancias químicas de síntesis que no tendrían por qué estar formando parte de un alimento. Y ahí lo tenemos, las dos acciones más importantes. Vamos con las fotos bonitas. Esta biodiversidad cultivada que les quería mostrar. Esto es una colección de berenjena. Las de arriba son del grupo Listada de Gandía. Es una variedad muy extendida por la zona de
de Valencia. Gandía es una población de Valencia, y estas listadas de Gandías, de las cuales tenemos mucho ecotipo, fíjense ahí qué variabilidad hay, pues tienen una riqueza muy, muy alta. Y las de abajo, fíjense que son variedades muy dispares, las tenemos alargadas, blancas, verdes, moradas, algunas más globosas con mayor volumen, otras muy pequeñitas como estas, que son así, pero que para la utilización de las monodosis en cocina pues va fenomenal. Y todo esto son recursos. Cuando a un consumidor en una tienda le ponemos esta diversidad, si la disponemos, si la disponemos, pues esto es un recurso de comercialización altísimo, porque no, mira, porque esta te va a ir mejor para este uso. Nosotros con el tema de la berenjena es la tercera renovación que tenemos de un convenio con el Ministerio, porque es que la berenjena, aparte de toda la biodiversidad que presenta, es uno de los alimentos más interesantes que tenemos. Resulta que la berenjena la consumimos en su estado inmaduro, porque en su estado maduro tiene un poder de lignificación muy alto y eso sería indigerible, pero la consumimos en su estado inmaduro, y justo por llegar a ese estado de consumo donde está inmaduro, resulta que los niveles en vitamina C son muy bajos, que es la vitamina más importante en frutas y verduras. Los niveles de minerales pues no se han extraído todos, cuando están en su momento óptimo de maduración es cuando se alcanza, y entonces desde el punto mineral y vitamínico son bajos. Y entonces, ¿dónde está la gracia que yo les digo de las berenjenas? Pues que son el alimento de origen vegetal que mayor contenido en sustancias antioxidantes presenta, de carácter polifenólico, más que la uva, son una joya desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo apreciamos esas sustancias de carácter antioxidante? Pues aquí lo vemos a la perfección. Cuando realizamos un corte y aparece el pardeamiento enzimático que le ocurre a la fruta y a la verdura, que la vemos en las patatas, la berenjena enseguida cambia. Pues eso es una manifestación de que ese alimento presenta un alto contenido en sustancias polifenólicas, uno de los indicativos que tenemos. No sé si ustedes lo sabrán, pero las berenjenas que tenemos hoy en los lineales, medianas, grandes superficies, es un híbrido muy, muy estandarizado. Un híbrido que se ha mejorado mucho genéticamente. ¿Por qué? Porque ha habido alguien, como ocurren en estas cosas, alguien que piensa por nosotros, que no lo deberían de hacer, pero alguien piensa por nosotros para ponernos los alimentos ahí. Y entonces en esto de que alguien piensa por nosotros, pues pensó que no nos merecíamos berenjenas que al cortarlas ennegrecieran. Y entonces han estado trabajando con mejora genética, de selección masal, pero mejora genética, para obtener híbridos de pulpa blanca, y lo han conseguido. De verdad que lo han conseguido. Lo que tenemos hoy en los lineales, si ustedes lo cortan, la pulpa se mantiene blanca. Pero claro, ¿con eso qué han conseguido? Eliminar una alta fracción de sustancias de carácter polifenólico. Nuestras líneas de trabajo están en esto, en recuperar materiales autóctonos con alto contenido en sustancias polifenólicas. Y además los ensayos que hemos desarrollado, cuando hemos puesto las variedades en ecológico y en convencional, una de las cosas que les tengo que decir es que las variedades autóctonas se comportan mejor en ecológico, posiblemente porque son los sistemas donde se han desarrollado. La agricultura convencional lleva con nosotros 80, 90 años, La revolución verde tiene el tiempo que tiene, mientras que la agricultura lleva más de 10.000 años sobre el planeta. En 80 años hemos sido capaces de... ¡pam! Pues, y de lo que serán, y de los que... Bueno, pero tenemos ahora argumentos para ir cambiando el modelo, Y esto es lo que les quería decir con la primera. Esta es una colección
de sandía, y en esta está una de las cosas que les he dicho antes, que uno de los agricultores me dijo, no, esa ya no la vamos a sembrar, porque no la compran. Miren, ¿ven qué diversidad genética hay? Hay pulpas mucho más rojas, otras más rosaditas, hay cortezas muy verdes, hay cortezas de color estriado, como eso, todos son variedades locales. Y hay dos muy interesantes. Una de ellas es esta de aquí, voy a ver si soy capaz de señalarla, esta de aquí. Esta, ¿ve que tienen una corteza verde clarito? Pues hay una prima hermana de esa que tiene la corteza blanca, totalmente blanca. Es la sandía blanca de Benamahoma. Benamahoma es una población de la Sierra de Cádiz y esa sandía se ubicaba. Claro, esa sandía tiene la temporalidad que tiene y ya está. Esa sandía que siempre ha estado ubicado en los hábitos de consumo de la zona de la serranía de Cádiz, pues cuando llega la sandía verde por fuera, roja por dentro y sin sabor, y con agua y ya está, pues va eliminando de la comercialización estas sandías. En un ensayo que hicimos con consumidores a los cuales pues se les daba a probar diferentes sandías de variedades locales. En un primer ensayo ponemos la sandía con la corteza y la sandía blanca se quedó la pobre, que no la quería probar nadie. Claro, que lo primero que se te viene, uy, esta que me quiere meter. ¿Por qué? Porque en nuestro registro ya no tenemos que una corteza blanca se asocie con sandía. ¿Por qué no? Segundo ejercicio, volvemos a dar a probar la sandía, pero eliminando la corteza. Y apreciación del consumidor. ¿Cuál creen que fue la sandía mejor valorada? La blanca de Benamahoma. Presenta una concentración en azúcares altísimo, presenta una textura también muy firme, parámetros que desde el punto de vista organoléptico son muy valorados en este tipo de fruta. Y la hemos perdido, porque como consumidores hemos roto que esa sandía la tengamos disponible. Y la otra sandía que les quería mostrar es esta es curiosísima, esta de aquí. Esta es la que se denomina sandía de invierno. ¿Qué significa sandía de invierno? ¿Que se cultiva durante el invierno? No. Esta sandía se desarrollaba durante los meses de verano, se recolectaba a final de agosto o principios de septiembre como mucho, se llevaba al desván o se metía debajo de los muebles, de las camas y tal, y era la sandía que se podía comer en diciembre, en el Día de Reyes. Yo recuerdo de pequeña que se comía la sandía. ¿Por qué? Porque después de las comidas copiosas de Navidad, el alimento refrescante, eso pues venía muy bien y estaba dentro de nuestra tradición culinaria. Hoy en día las podemos tener, pero ya sabemos cuál es la huella de carbono que traen, de dónde vienen y cuáles son todos los sistemas sociales a los cuales están sometidas esas producciones. Bueno, pues miren, ¿ven el grosor de corteza que tiene esa sandía? Eso justo es el parámetro que le permite esa conservación. El grosor de corteza no necesita más que el atributo natural que ya tiene, un grosor de corteza importante para el mantenimiento y esa conservación a largo plazo. Hoy en día, si nos abren una sandía y vemos una corteza así, la que se arma, porque ya no entendemos que eso pueda ser un atributo. Bueno, en las sandías que nos traen, desde luego, no es un atributo para valorar, pero en estas variedades sí. Y además, fíjense, la cultura del aprovechamiento y la cultura de los usos gastronómicos. En la Comunidad Valenciana, con la corteza de esta sandía, se realizaba justo en la época de diciembre una exquisitez gastronómica que era el arrop y tallaetes. Arrope
y cortaditas. Les tallaetes, las cortaditas, eran trozos, corteza de esta sandía que se maceraba en los azúcares del arrope, entonces penetraban los azúcares y eso era una exquisitez. Hoy en día se sigue haciendo porque incluso hay alguna línea de comercialización del arrope y tallaetes, pero no se hace con la corteza de sandía, como se hacía tradicionalmente, sino que se utiliza corteza de calabaza, porque esta sandía ya no se encuentra y evidentemente las cortezas finas de la sandía eso no vale para esa elaboración. Con lo cual hemos perdido culturalmente, pues eso, lo que perdemos. Esto es una colección de uva. ¿Qué les voy a hablar aquí de uvas, ¿no? Toda la diversidad cromática que tenemos, diversidad de formas, ¿eso a qué hace referencia? Pues a la composición más antociánica, a la composición más polifenólica, a la composición más clorofílica, a la composición de más contenido en azúcares, pues cada composición nutricional está implicada en esa diversidad genética. Esto de aquí es una colección de pimientos. El pimiento es el rey de reyes de la biodiversidad. De qué color, de qué forma, de qué tamaño, es que es impresionante. El pimiento hay que también considerarlo como una joya desde el punto de vista nutricional por lo siguiente. A veces cuando hablamos de la vitamina C se nos llena la boca con el kiwi o las manzanas de Valencia, ¿no? Pues no. El alimento que más vitamina C presenta es el pimiento. En algunas variedades, con 3 y 4 veces superior a lo que podemos encontrar en la naranja. Es tremendo. Y además, el pimiento, que también lo consumimos en su estado inmaduro y en su estado maduro, donde más vitamina C se almacena, es en el estado maduro. Un pimiento verde a la misma variedad, porque el factor genético influye, pues a la misma variedad un pimiento verde tendrá unos niveles de vitamina C, luego creo que aparece la diapositiva, y en su estado rojo, en su estado amarillo, en su estado a veces marrones, porque hay algunas líneas que la línea de síntesis de carotenoides pues se rompe y sintetizan antocianos, y eso nos da a los nageranos de esa tipología. Pues bueno, ahí tenemos esas concentraciones en vitamina C que son de verdad. Y lo sabia que es la naturaleza, Acaba la temporada de las naranjas, empieza la del pimiento. Vitamina C durante todo el año, sin tener que recurrir a las magias o a los encapsulados ni nada de eso. Esto de aquí lo conoce. Es una zanahoria. Es la zanahoria morada. Otra joya de la naturaleza. La zanahoria morada también estuvo con nosotros hasta hace 40, 50 años, pero en el consumo diario. La zanahoria morada presenta también un alto contenido en antocianos. Los antocianos se traducen en el color morado de las frutas y de las verduras. Son sustancias de carácter antioxidante y por lo tanto tienen un poder muy importante sobre nuestra nutrición y sobre nuestra salud. Y el problema de los antocianos es que son solubles en agua, de manera que cuando nosotros le pegamos un bocado a una zanahoria de este tipo, se nos mancha la boca. Son solubles y nos aparecen los tonos morados en los labios. Eso no sería mayor problema, la risita, ¿no? Pero claro, cuando un puchero se tiñe de negro o de morado, eso ya es otra cosa. Y de ahí fue perdiendo poderío, ya no entraba tanto hasta que la zanahoria tipo Nantes pues invade el territorio y es hoy en día la que tenemos. Zanahorias, miren, las tenemos negras, las tenemos moradas, las tenemos rojas, las tenemos amarillas, las naranjas, las blancas. Hay una diversidad. Recuerdo una fotografía donde hay un perfil así cromático, como si fuera un arco iris, donde se ven todos los colores y son zanahorias y lo tenemos ahí. Y hoy en día, pues te vas a uno. ¿Recuerdan la gráfica de la FAO, donde se decía
que la mayor pérdida de biodiversidad del planeta venía por la sustitución de las variedades locales, pues en ese mismo informe se ponía de manifiesto también que durante miles de años el hombre se ha venido alimentando de muchísimas especies que eran las que nos iban aportando los diferentes nutrientes, riqueza en nutrientes. Hoy en día, este dato es alarmante y viene de la FAO, hoy en día el 70% de nuestra ingesta está limitada solo a 12 especies vegetales, que son el arroz, el maíz, el trigo, la patata, creo que cebolla, voy por 5, tomate, en fin, fíjense lo estrechito que hemos dejado para la entrada de nutrientes en nuestro organismo. Y eso luego está relacionado con los factores de salud, evidentemente. Cuanta más diversidad, hay quien dice que incrementando la biodiversidad se disminuye el riesgo, lógicamente, y por lo tanto estamos cometiendo también mucho riesgo con estrechar el tipo de nutrientes que nos entran en nuestro organismo, y eso es un factor a tener en cuenta. Esto de aquí es una colección de calabazas, pues bueno, las calabazas que también han estado muy ubicadas en la ingesta y en la gastronomía están relacionadas con el contenido en hidratos de carbono. Aquellas que tenían mayor contenido en hidratos de carbono de los que dan el sabor al dulce, pues se derivaban a la elaboración de postres. Las que no, con los hidratos de carbono, pues a la elaboración de los guisos, etcétera, porque desde el punto de vista energético es una fuente muy alta de hidratos de carbono. Hoy en día, 2 o 3 las que nos encontramos en el mercado, tampoco encontramos esa biodiversidad. Y esta fotografía es muy anecdótica. Esto es un pan, como Dios manda, hay un pan. Y esa fotografía está realizada en el norte de Francia, en la zona de la Bretaña. El elaborador del pan en su momento era el presidente de la red de semillas francesa, Nicolás, y pues nada, en una visita que estuvimos allí con él, estuvimos viendo todo el manejo que hacía con el cereal, luego la elaboración del pan, y un lujo poder compartir ese espacio con él. Con Nicolás aprendí varias cosas con el tema del cereal. Él, por el cargo que tenía de presidente de la red de semillas y por su motividad dentro de el estudiar y el encontrar esas variedades locales que favorecieran el consumo y que aportaran más nutrientes, a lo largo de sus viajes iba recolectando diferentes semillas de cereal, las iba introduciendo en la zona de la Bretaña. En el cultivo utilizaba pequeñas superficies de monocultivo, pero para la elaboración del pan lo que hace son unas superficies más amplias. Los monocultivos es simplemente para la renovación de la semilla, y para el cereal utiliza superficies más amplias. Y ahí lo que hace es una mezcla de aproximadamente 200 variedades diferentes de cereal. 200 variedades. Claro, por muy mal que venga el año climático, o por muy mal que venga alguna plaga, de las 200 alguna saldrá. Esas eran prácticas que se utilizaban también antiguamente. Se coordinaban o se asociaban cultivos, entonces si fallaba el año climático, pues había alguno que era más resistente y salía. Pues incrementando la biodiversidad se disminuye el riesgo. A la hora de la recolección, él recolecta el total, con lo cual él decía: la energía del año está reflejada en la semilla y por lo tanto yo recolecto también la energía del año. Y almacenaba lo que hubiesen salido. Si salían 50, 75, 150, lo que hubiera salido, él lo recolectaba. Todo mezclado. Almacenaba el grano y el día de la elaboración es el día que realiza la molienda. Por la tarde realizaba la molienda, con lo cual pues lo que hacía es que el germen
donde están la mayor concentración de nutrientes, sobre todo la vitamina E, que es altamente oxidativa, pues no la destruye con anterioridad, sino que la preserva hasta el momento donde va a elaborar. Y ya luego por la noche elabora, y este es el resultado. Algo excepcional. Desde el punto de vista, yo no he analizado el pan, quiero decir, he analizado el pan en mi laboratorio, en esto sí. ¿Y para qué? Con una rebanada de ese pan alimentada para día y medio. Es, bueno, eso, una joya nutricional, y además te notabas saciada, bien, satisfecha. Hay algo que, bueno, de las cosas que me sorprendieron, aparte del modelo que utilizaba, luego era la comercialización. En el mismo sitio que hacíamos el pan es donde al día siguiente comercializaba. Se retiraban los aperos y tal, ya se ponía una mesa, el pan tenía más o menos esta disponibilidad o esta disposición, habían una cestita y 2 libretas y un bolígrafo, creo. Entonces, la puerta estaba abierta, como un pequeño garaje, pero con piedra y todo eso. Entonces la gente entraba, cogía su pan, se anotaba en una libretita como que se lo llevaba, en la otra libretita se anotaba cuánto pan quería para la próxima jornada y en la cestita dejaba el dinero. Claro, eso serían a lo mejor entre las 12, las 3 de la tarde, las 5, el momento de dormir. Cuando nos levantamos de la siesta, porque habíamos estado toda la noche del trapicheo y luego la cocción, estaban las 2 cestitas, bueno, la cestita, las 2 libretitas, el bolígrafo y el dinero. Todo, lo que no estaba era el pan. El pan ya cada uno se llevó el suyo, pero el sistema de comercialización era ese, un sistema de confianza tremendo. Otra de las sorpresas que me llevé ahí con el sistema de comercialización. Y el tercero, mi tercera sorpresa fue que cuando hablábamos de la composición nutricional, él me decía que este pan lo consumían personas que tenían intolerancia al gluten. El problema de los celíacos, que ya saben que hoy en día es una alternativa comercial impresionante. Claro, a mí eso me llamó mucho la atención porque es que de verdad que es un problema, y cuando hoy hablas del gluten, te salen así y con perdón, pero todo lo que están buscando es sacar una semilla transgénica que sea resistente a eso, de verdad, se me pone la carne de gallina. Voy a dejar de hablar de este tema. Bueno, la cuestión es que a mí me sorprendió mucho lo que me estaba diciendo. Él me lo decía, me lo aseguraba y yo lo creía, yo lo creía. Pero cuando llegué a Valencia me puse a investigar el por qué podría ser eso. Y encontré unas investigaciones muy interesantes de grupos de trabajo italianos. Este grupo de trabajo estaban en el norte y apuntaban a dos cuestiones. Una, las variedades antiguas. Las variedades antiguas tienen muy pequeña proporción de gluten. Hoy en día hemos desarrollado esas variedades mejoradas genéticamente para que tengan mucho gluten, para que hinchen mucho, para que esponjeen, para que al día siguiente el pan no valga nada, pero eso es lo que se ha desarrollado, y lo tenemos ahí. Claro, no vamos a tener intolerancias, cuantas más, porque seguramente nuestro estómago estará capacitado para resistir una fracción, pero no multiplicado por 200. Y la segunda razón que encontré en las publicaciones de este grupo de italianos es que, muy interesante, cuando se realizan fermentaciones largas en el tiempo, resulta que entran en acción una serie de enzimas que rompen la molécula larga del gluten. ¿Eso qué da lugar? Pues que cada vez que se rompe la molécula, en cada fracción, pues se libera grupos H3 o más. Esos grupos son los que luego influyen en la acidez. Como resultado, el pan resulta ligeramente más ácido. Y parece que el pan ácido ya lo hemos olvidado de nuestra mente. Cuando el pan
siempre ha sido de fermentaciones largas y ha tenido ese efecto organoléptico sobre el resultado final, ¿eh? Y bueno, esas eran las cosas. Claro, esta masa se tiró fermentando prácticamente toda la noche, desde que nos pusimos ahí en la elaboración hasta la cocción allá a las 8:30, a las 9. Y ahí lo tenemos. No hay que recurrir a cosas malas, ¿eh? Bueno, otro resultado. Estos resultados sí que son míos, este que les voy a mostrar ahora. Esto es una colección de semilla de girasol que cuando los agricultores me hablaron de ella me resultó altamente interesante. ¿Por qué? Porque me decían que estas semillas les llegaron en un lote pues sin diferenciación, en un lote totalmente ahí con mezcla, y que cuando las pusieron en el campo ya empezaron a ver pues que esta crecía de esta manera, esta daba una cabeza mucho más grande, más robusta, y además había diferenciación por el color de la pipa. Pero lo más curioso es que me decían que una de ellas sabía a nuez. Pero si sabe a nuez es porque el ácido graso mayoritario sea el linolénico, que es el ácido graso característico del aceite de nuez y por lo tanto de la nuez. Bueno, pero a mí me lo dicen, yo me lo creo y luego lo analizo, ¿eh? Si puedo analizarlo, lo analizo. Y además lo probé y era verdad. Estuvimos en campo 2 años, obtuvimos las semillas para la extracción del aceite, realizamos la obtención del aceite bajo presión y obtuvimos los diferentes aceites. Y luego hicimos el perfil lipídico de la fracción total de grasa y luego los diferentes ácidos grasos, el caprílico, el cáprico, el láurico, el mirístico, el palmítico, el esteárico, el oleico también, y el linolénico. Los dos últimos son los ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que los tenemos que tomar de la alimentación. Nuestro organismo no tiene capacidad para sintetizarlos y la única entrada que tenemos de ellos es la alimentación. Y además se llaman también esenciales porque entran en nuestra ingesta y luego se van a derivar funciones específicas. En concreto, estos ácidos grasos están ligados a la síntesis de las prostaglandinas, hormonas esenciales para nuestro organismo. Bueno, pues fíjense, el ácido linolénico, ese característico del sabor a nuez, presenta un 15,8, un 16% de contenido, mientras que en la gran mayoría de las variedades ni aparece o en algunas aparece de forma muy pequeñita, y de ahí el sabor. Yo soy una defensora nata del aceite de oliva virgen extra ecológico. No, a mí me cuesta lo del aceite de girasol, por muy ecológico que me digan que es, a mí me cuesta muchísimo. Pero bueno, tampoco digo yo que, claro, todos no vamos a ser igual de raros que yo. Hay alguien que le guste el aceite de girasol y por lo tanto un aceite con este sabor pues puede ser apetecible, pero me parece muy atractivo a lo mejor el tener una ensalada, introducir las semillas de girasol y que te llevas una semilla a la boca y ¡uy, que me sabe a nuez! Pero no era pipa, que pues ese contraste de los sabores, ¿no? Pues puede ser también muy interesante y son variedades locales. No hay que... Ahora ya saben que en el girasol lo que se va potenciando y el recurso comercial que nos ponen es alto oleico. El oleico pues está presente en un 38, 27, 24, 20, claro, como este se reparte más aquí, en un 19, en un 36... Pero vamos, ¿qué más alto oleico quieren? Claro, en el aceite de oliva está en un 70%, el oleico. La verdad es que no sé cuando dicen alto oleico a qué se refieren, pero el oleico está ahí presente, en el perfil lipídico.